Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Salmo 25. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Domingo 18 de febrero, primero de la Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos invita la Iglesia a meditar en el famoso Evangelio de las tentaciones del Señor Jesús. Pero antes miremos algunas cosas importantes sobre la Cuaresma. Les decía el miércoles de ceniza que es un tiempo de austeridad, de penitencia, de reflexión. Por eso el color litúrgico en este tiempo es morado. Desaparecen las flores en el altar. Desaparecen algunas oraciones como el Gloria. Desaparecen los instrumentos musicales que llaman a la alegría. La música será de reflexión. Todos estos signos nos acompañarán a ir caminando a la Pascua del Señor. Y vemos 40 días, el 40 como un número muy bíblico. Fueron 40 días, 40 noches de lo del diluvio universal, como nos habla en la primera lectura. Fueron 40 años de travesía por el desierto que el pueblo de Dios tuvo que peregrinar a la vanguardia, con la guía de Moisés hacia tierra prometida. 40 días, 40 noches que Moisés pasó en el monte Sinaí. 40 días, 40 noches que Elías caminó antes de llegar al monte Oreb. 40 días, 40 noches Jesús en el desierto, en ayuno, en oración, en soledad, llenándose del Padre. Y allí llega el tentador. El 40 es, pues, hermanos, un número muy bíblico. Vamos a tomar entonces el Evangelio de San Marcos 1, del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy no se hace mucho énfasis en el Evangelio en las tentaciones del Señor Jesucristo. Pero es importante meditar que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. ¿A qué va al desierto? A retirarse del mundo, a estar en intimidad con el Padre, a orar, porque va a empezar su misión, su vida pública. Él acaba de ser bautizado por Juan en el Jordán y luego de ese acontecimiento se retira al desierto.
porque va a empezar a predicar el reino de Dios. Y allí pasará 40 días en ayuno y oración. Y allí llega el tentador. Es conchudo porque atreverse a tentar al mismo Dios. Jesús la santidad misma. Pero Satanás sabía que él era verdadero Dios y verdadero hombre. Él tiene su parte débil y por esa lo voy a atacar. Las tentaciones de Jesús. El placer, el tener, el aparecer. Cuando le dice que las piedras se conviertan en pan. El placer, queridos hermanos, esa tentación a la que todos estamos abocados. El placer es algo que nos llama, que nos lleva. Todo ser humano está tentado a divertirse, a gozar, a pasar bueno. Y muchos de esos actos de gozar, de pasar bueno, limitan con el pecado. La tentación del aparecer, importantes también. Cuando lo lleva a lo alto del templo, tírate de aquí, que el Señor enviará a los ángeles a recogerte. La fama, queridos hermanos, la tentación de la fama, del aparecer muy importantes, del ser honrados por la gente. Esa tentación que todos tenemos también de estar por encima de los demás, ganando honores, esforzarnos por hacer grandes cosas, para ser bien vistos por los hombres. ¿Quién quiere llegar a una empresa a trabajar de barrendero? Todo el que está en esos puestos bajos quiere tener un puesto más alto. Y el gerente que tiene el puesto más alto querrá después ser dueño de la empresa. Siempre el querer tener importancia, ser alabados. Y la otra tentación también va limitada con esta, con el tener, con la tentación del tener. Le dice a Satanás y lo lleva a una colina alta y le muestra los reinos del mundo. Todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Te daré todos estos reinos. El tener, queridos hermanos, otra tentación a la que todo ser humano está abocado. Tener muchas cosas, tener la casa más hermosa, mucho dinero. El tener. El aspirar a tener una casa hermosa no está dentro de no va en contra del plan de Dios. No es pecado. Quiere tener una casa hermosa. Pero cuando yo quiero tener esa casa hermosa para humillar a los demás, para que los demás digan que tengo buen gusto, que tengo buen dinero, ahí hay un pecado de soberbia. Hay que saber distinguir. Una cosa es progreso y otra cosa es avaricia, soberbia. Y todo ser humano está como llamado al querer tener muchas cosas. Tener muchas cosas para disfrutar y aparecer importante. Estas tres tentaciones, hermanos, van todas muy ligadas la una a la otra. Y Jesús todas las superó. Por eso hay que pedir mucho al Señor, no solamente pedir, luchar para no caer en estas tentaciones y luchar por vida humilde y sencilla en la gracia de Dios. Y dice que ya después Jesús baja del desierto. Pero importante decir aquí, dice que los ángeles le servían cuando ya él supo superar todas las tentaciones. Y él baja y es entregado. Cuando Juan es entregado, Jesús se marcha a Galilea a proclamar el evangelio y empieza a decir: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, conviértase y crean en el evangelio. Otra idea del evangelio de hoy es la conversión.
cuando Jesús viene a implantar su reinado, pero debemos convertirnos para aceptarlo a Él, cambiar nuestra vida trivial, nuestra vida de pecado, cambiar para aceptar a Jesús como el Señor, que es el tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, el llamado a la conversión. Un llamado a la conversión, hermanos, que nos va a hacer la iglesia todos estos 40 días. Empecemos a meditar de qué tenemos que convertirnos. Hagamos examen de conciencia. Y estos días son para eso, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a cambiar nuestra vida y así caminar alegres y contentos de la mano de la Santísima Virgen hacia la Pascua del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un feliz y bendecido domingo de descanso en el Señor Jesús.